Les saludo en la paz del Señor. Hoy vamos a dedicar este video como un homenaje a los 74 años del renacimiento de Israel. Haremos una breve historia de su tiempo contemporáneo. Pero primeramente, muchos se preguntan, ¿por qué Israel es el pueblo elegido? ¿Quién lo ha elegido? Y para esto nos vamos a la Biblia, a las Escrituras, para ver quién ha elegido a Israel como su pueblo de Dios. En Éxodo 19:5 dice: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, les dice a los de Israel, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. En Deuteronomio 14:2 dice: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Con estos versículos podemos ver de que el que ha escogido a Israel como su pueblo santo, como su pueblo amado, es Dios, es Jehová, es el Padre que escogió a Israel como su pueblo elegido. Al pueblo a quien dijo, yo seré su Dios, y les iba a bendecir, les protegía, etc. Pero así como les había escogido, también les dio alguna advertencia en caso de que ellos desobedezcan o lo traicionen adorando a otros dioses paganos. En Salmos 81:8 dice: escucha, pueblo mío, mis advertencias. Ay, Israel, si tan solo me escucharas. En Levítico 26:31 dice: haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. En Ezequiel 12:15 dice: y sabrán que yo soy Jehová, cuando los esparciré entre las naciones y les dispersaré por la tierra. Entonces les dio una advertencia de que si ellos desobedecían, les iba a ocurrir todas estas cosas. Y ahora veremos cómo se cumplen estas profecías. Nos vamos a la época ya de Jesús, y desde ahí vamos a ver la época contemporánea, cuando Jesús profetiza la destrucción del templo. En Mateo 24:1 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mateo 24:2 dice: respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y ocurrió exactamente, esta profecía se cumplió el año 70 después de Cristo, con la destrucción del segundo templo, con las legiones romanas que invadieron Jerusalén, sitiaron Jerusalén desde el 14 de abril al 8 de septiembre del año 70 después de Cristo, a la cabeza del general romano Tito Vespasiano, donde lograron atravesar las murallas, conquistaron Jerusalén y, por supuesto, destruyeron el templo. No quedó piedra sobre piedra, tal como Jesús lo había anunciado y profetizado. Los edificios fueron destrozados. Murieron en esa oportunidad de la invasión romana alrededor de 1 millón de personas. El resto los jóvenes fueron llevados como esclavos. Además de esto, lo trágico es que empieza la gran diáspora, es decir, que los judíos son expulsados de su propio territorio, salen y se dispersan por diferentes lugares, y es más,
los romanos cambiaron de nombre, ya no era Israel, sino Palestina. Entonces, desde ese momento, los judíos ya no tenían patria. Y esto estaba profetizado. En Levítico 26:33 dice, y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades. Y exactamente es lo que ocurrió. Allí donde fueron los judíos, sin duda alguna, fueron abusados, fueron masacrados. Cualquier enfermedad o peste que aparecían culpables, los judíos allí eran asesinados, masacrados, pueblos enteros encendidos. Algunos hechos históricos más destacables. Vamos a hablar de lo que fue el concilio de Nicea a la cabeza del emperador de entonces Constantino y el ideólogo obispo de Cesarea Eusebio, el año 325 después de Cristo. Ahí comienza el verdadero antisemitismo y la teología del reemplazo, que significó, se dijo que Israel es el pueblo maldito, Israel ya no es el pueblo de Dios, sino la iglesia. Entonces, aquí empieza el odio y la persecución a los judíos. Posteriormente, a mediados del siglo XVIII, empezaron las primeras migraciones con la compra de terrenos a los otomanos. Los otomanos estuvieron bajo el dominio de los otomanos desde el año 1517. Todo lo que era Palestina o Israel, Siria y otras. Entonces, los otomanos y lo que fueron es comprar. ¿Por qué? Porque la tierra no producía nada. La tierra fue maldita, así como dijo. Fueron asoladas, desiertas. El desierto fue creciendo. Sembraban, pero no producían nada. Por lo tanto, el terreno no costaba nada. Y aprovecharon esto y algunos pequeños grupos empezaron con la migración comprando terreno a los otomanos. Pero se cumple también una extraordinaria profecía en Jeremías 32:44. Dice así, heredades comprarán por dinero y harán escritura y la sellarán y pondrán testigos en tierra de Benjamín y en los contornos de Jerusalén y en las ciudades de Judá, en las ciudades de las montañas y en las ciudades de Cefela y en las ciudades de Negev, porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová. Aquí Jehová les está diciendo que aquello que era herencia de ustedes lo van a comprar con dinero y les está recomendando que hagan escrituras con testigos porque los otomanos eran famosos en engañar. Entonces, esta profecía se cumple a cabalidad. Otro de los datos importantes para lo que va a ser el renacimiento de Israel es sin duda el primer congreso sionista, que fue del 29 al 31 de agosto de 1897 en la ciudad de Basilea, Suiza. Quien lo organizó y encabezó todo este movimiento sionista fue Teodoro Herzl. Asistieron alrededor de 800 representantes de diferentes partes del mundo, judíos de renombre, judíos que estaban muy bien asentados, y en el curso del debate salen las siguientes resoluciones, la síntesis de las siguientes resoluciones. Primero, se crea la OMS, que quiere decir Organización Mundial Sionista. El objetivo fundamental de la OMS era recuperar para el pueblo judío su patria de origen y garantizado por el derecho internacional. Por otra parte, se había creado el Fondo Nacional Judío
para que se puedan mover los representantes haciendo lobbies, haciendo representación con diferentes líderes políticos de ese entonces, pero también para que grupos migrantes vayan y compren tierra a los otomanos. Y lo más importante fue aprobar el Hatikvah como himno del pueblo judío. Y actualmente es el himno nacional de Israel. En esa oportunidad se aprueba el Hatikvah. Esto es importante dar claro. Otro de los datos importantes fue la declaración de Arthur Balfour, secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido. Este personaje dijo: el Reino Unido apoyará la restauración de un hogar para los judíos en Palestina. Este pronunciamiento lo dijo el 2 de noviembre de 1917, pronunciamiento que fue apoyado por la reina y por supuesto el parlamento y importantes personajes políticos. Para que nos podamos ubicar, veremos, la Primera Guerra Mundial fue desde 1914 a 1917. Los británicos, los del Reino Unido, derrotaron a los otomanos en 1917. Y a partir de eso, los británicos empezaron a controlar Palestina y Siria. Desde la década del año 1920 hasta el año 1937, fue un tiempo de migración masiva de judíos que retornaron a lo que es Palestina, lo que era Palestina, a su propio territorio. Ese fue el momento más importante para que la población vaya creciendo. Luego apareció el llamado Libro Blanco. Este libro prohibía la migración judía en 1938. A partir de eso, ya habían prohibido todo tipo de migración, ya no podían los judíos retornar a su patria. Y justo en el momento en que empezaba ya la Segunda Guerra Mundial, que fue de 1939 hasta 1945, ese tiempo en la que necesitaban los judíos escapar de la persecución de los nazis, les cerraron las puertas, lamentablemente, y conocemos todos que en la Segunda Guerra Mundial se produce el gran holocausto judío con el asesinato de más de 6 millones. Realmente esto fue muy catastrófico. Y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, quienes estaban prisioneros de otros países se retornaron a sus países, pero los judíos no tenían patria, no tenían lugar donde ir. Entonces Naciones Unidas se vio en la necesidad de ver y estudiar la forma de partir Palestina en dos, una parte para los judíos y otra parte, obviamente, para los árabes. Entonces, esto no les gustó a los árabes, pero vamos a escuchar un video que es de esa época, muy importante en ese momento. Los radios están encendidos. Hay nervios fulminantes, pero también optimismo. Es 29 de noviembre de 1947. El mundo entero está atento y espera impaciente. Una votación se está llevando a cabo en la ONU. Egypt? No. Soviet Union? Yes. United Kingdom? Abstain. The United States? Yes. Resolution of the Dutch Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstained. Finalmente, sale a la luz la resolución 181. Después de más de 1800 años de exilio, hay un hogar para el pueblo judío. Fueron 33 votos a favor, 13 votos en contra y 10 abstenciones. El resultado es escuchado por todos, causando euforia y todo tipo de emociones. Esta resolución se dio en esa oportunidad, resolución número 181 de la ONU,
el 29 de noviembre de 1947, donde aprobaron esta partición. Realmente fue un momento histórico de mucha importancia. Por otra parte, se dio cumplimiento profético de la restauración del pueblo judío. Veamos las profecías. Ezequiel 37:21 dice, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. En Ezequiel 37:22 dice, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Profecía que se cumplió exactamente, es decir, retornaron. Dios hizo que retornen de todos los lugares donde estaban los judíos, y hasta hoy en día están retornando. Pero ¿qué les dijo acá? Recordemos que después de Salomón, lamentablemente Israel se dividió en dos, la del norte y la del sur. Tenían dos reinos. Y aquí le está diciendo, a partir de esto tendrán un solo rey, un solo gobierno. Nunca más se podrán dividir en dos. Por lo tanto, se había cumplido también esta profecía. Pero lo más extraordinario y donde queremos rendir realmente homenaje, donde renace de verdad como una nación libre, soberana e independiente, Israel, es el 14 de mayo de 1948, donde se declara la independencia de Israel. Vamos a ver un video donde es el momento histórico, es un video histórico esto, para que veamos lo que ha ocurrido en esta oportunidad. ביום שישי, ה' באייר תש"ח, 14 במאי 1948, אחר הצהריים, באו המוזמנים אל בניין מוזיאון תל אביב בשדרות רוטשילד 16. הם התבקשו לשמור את סיבת ההזמנה, טקס הכרזת העצמאות, בסוד. אבל בבואם מצאו את חצי העיר ממתינה להם. סמוך לשעה 4 הגיע דוד בן גוריון. כל חייו היו מסע אל הרגע הזה. זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית, אשר תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה שוות זכויות בתוך העמים. לפיכך נתכנסנו אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל. ותוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. מתוך ביטחון בצור ישראל הננו חותמים בחתימת ידינו לעדות על הכרזה זו. Este evento se llevó a cabo en la ciudad de Tel Aviv. Asistieron aproximadamente 300 personas. Por supuesto que había una multitud que estuvieron afuera esperando los resultados, y duró aproximadamente unos 32 minutos nada más. ¿Por qué?
porque ya 5 países estaban listos, ya estaban invadiendo Israel, ya les declararon la guerra y ahí se dio lectura al Acta de la Independencia y en ese momento aprobaron y nace el pueblo, renace el pueblo de Israel. Queremos dar un homenaje porque este valeroso pueblo, lo extraordinario es que tantos imperios importantes desaparecieron como en el tiempo, como el caso del imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio de los griegos, el imperio romano, el imperio medo-persa, etc., desaparecieron. Y un pueblo como es Israel no, volvió a renacer. Y se dio cumplimiento a una de las profecías más extraordinarias que está en Isaías 66:8. ¿Quién dijo? ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Se cumplió a cabalidad. En un solo día nació, en un momento nació, renació Israel. Este es el momento histórico más importante y además de que proféticamente la importancia de Israel para los últimos tiempos está claro. Amados hermanos, si este video les ha parecido, les ha gustado, yo les invito a que pongan un like o que puedan suscribirse. Estaremos pasando en los próximos días otros videos que den cumplimiento a lo que han sido las otras profecías. También daremos un poco de historia en lo que significaron las diferentes guerras en las que los árabes trataron de expulsar a los israelitas. Dios les bendiga. Muchas gracias.